no conocido y vamos a estar trabajando sobre el texto de Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Entonces quiero que en esta mañana estemos muy prestos para lo que Dios nos va a enseñar y vemos que hubo un suceso cuando Pablo estaba visitando las diferentes ciudades predicando la palabra de Dios. Y quiero que veamos un poquito, porque si usted se fija, en el capítulo 17 nos narra prácticamente 3 viajes a 3 ciudades diferentes. Por favor, si podemos proyectar el mapa. Dice en Hechos capítulo 17, dice la palabra de Dios, empieza con el alboroto en Tesalónica. El primer lugar donde se estaba predicando la palabra era en Tesalónica, pues para tener el contexto de este capítulo. Y si alcanzan a ver, donde está el punto rojo es Berea, que es de Tesalónica prácticamente, si no sale Pablo de allí, los apedrean y los matan, porque allí hubo un alboroto de parte de los judíos que no creían y tenían celos, y dice el versículo 5 del capítulo 17, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que era uno de los que estaba ayudando, o era como el anfitrión de ese lugar, dice que se juntaron a la casa para tomarlo preso, sacarlos al pueblo, apedrearlos. Pero después de eso, los hermanos inmediatamente lo envían a Berea. Berea es el punto rojo que usted ve ahí, si lo vemos ahí, esa es Berea, porque el viaje, uno lo ve ahí como pequeñito, pero pues obviamente eso era mucho tiempo. Si usted se fija en el capítulo 17, a veces de un versículo al otro pueden pasar hasta 400 años. Entonces es importante nosotros entender el contexto, saber, porque a veces uno como que todo lo toma literalmente y la palabra de Dios pues no se puede tomar literalmente. Es bueno, por eso dice Dios, escudriñarla y estudiarla. Entonces dicen que ellos fueron enviados a Berea. ¿Quiénes? Fue Pablo, Silas y Timoteo. Ellos 3 estaban en Berea, pero después de eso dejemos el mapa otra vez porque no, para poder decir hacia dónde se va a dirigir, que es donde queremos llegar hoy, donde vamos a estar enseñando el día de hoy, y es Atenas. Atenas, a ver cómo yo les voy a bajarme para poderles señalar, o Andrés me puede ayudar a señalar Atenas. Ahí está escrito, es finalizando. Ahí hacia abajo, la parte que, ¿cómo estamos ubicados? La parte derecha. Atenas, ahí está Atenas. Entonces tuvo que hacer un viaje desde Berea hasta Atenas. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué tuvo que viajar Pablo? Para ver un poquito el contexto, es que Pablo llega a Berea y en Berea se enteran los de Tesalónica que él también estaba predicando el evangelio, y estos judíos tremendos dice que son alborotadores y llegan hasta Berea a hacer lo mismo, porque la predicación era en las plazas. Entonces dice que llegaron a hacer lo mismo a Berea y entonces generan el mismo impacto, y otra vez le tocó a Pablo irse, volarse, como dicen. Pero ¿quién se quedó en Berea? Se quedó Timoteo y Silas. Ahora, iniciamos nosotros entendiendo un poquito cuál era esa ciudad Atenas, porque era una ciudad muy importante de la antigua Grecia, y pues ahorita también es importante. Es allí la ciudad Atenas, la fundación de la ciudad Atenas se le atribuye a la diosa Atenaí, ¿sí? Quien la llamaban diosa de la sabiduría, le atribuían el poder de la sabiduría. La historia de Atenas se extiende más de 3000 años, o sea que era una ciudad muy antigua. Esta era una ciudad que estaba antes de que Jesús viniera. Y durante la época clásica de Grecia fue una poderosa ciudad-estado que nació junto con el desarrollo marítimo, tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia, pero algo que la resalta mucho es que también fue el centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores y filósofos de la antigüedad, ¿sí? Pensadores, como cuáles filósofos, está Sócrates y Platón. Fue la tierra adoptiva de Aristóteles. Bueno, estamos recordando sociales los que hemos estudiado, ¿cierto? Bueno, dice Platón ya me sabe, Aristóteles ya me sabe, pero ellos salieron de esa ciudad.
Epicúreo y Zenón fueron otros filósofos. Las contribuciones de Atenas al pensamiento de su época tuvieron una gran influencia en el desarrollo de Grecia y la cultura occidental, o sea que era una ciudad que había generado un impacto en todos los alrededores de Europa. Vamos a ver cuál es la diosa Atenas. Ahí tenemos la imagen que ellos tenían en la ciudad, porque ustedes saben que Atenas era donde había más ídolos. Habían muchísimos ídolos en ese lugar. Esa era la diosa Atenas, a la que se le atribuía el nombre, Atenaí, y se le declara que por ella ha sido declarada Atenas esta ciudad. Eso está en debate, no es que sea como tal la teoría, pero son una de las posturas que hay. En este momento, Atenas es la capital de Grecia en un país del sureste de Europa, o sea, ahorita actualmente es parte de la Unión Europea. Veamos la segunda imagen, a ver si creo que no se veía muy clarita, en mi computador sí, pero cuando la proyecté acá no, pero bien, veámosla, ¿dónde está la ciudad? La ciudad, ¿cómo está ahorita la ciudad? Mire cómo se ha poblado. Dice que es la unión de muchos municipios y se fue uniendo, y esto fue generando que la ciudad fuera creciendo, y eso está sobre una llanura. En lo religioso se basaba en el arte, tenían mitos griegos que hablaban de dioses y diosas, y abundaban las deidades entre las cuales escoger. Había un bromista que decía lo siguiente, que decía que era más fácil conseguir un dios que un hombre en Atenas. Imagínense para poder entender el contexto ahorita que vamos a empezar a leer el texto. ¿Qué dioses habían? Algunos de los dioses, si usted se fija, a cada dios le tenían su escultura y le tenían un lugar para adorar. ¿Qué dioses habían? Estaba Zeus, Hera, Poseidón, Hestia, Apolo, Artemisa, Hefesto, Atenea, Ares, Afrodita, Hermes, entre muchos otros. O sea, eran muchos los dioses que ellos tenían, pero hay algo muy curioso que nos va a hablar el capítulo 17. Entonces, vamos a iniciar todos en el versículo 16. Dice la palabra de Dios aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces aquí estamos viendo que Pablo llega a Atenas solo, porque Timoteo y Silas se habían quedado, ¿en dónde? En Berea. Y ellos estaban allí cumpliendo, porque ellos iban, predicaban la palabra, pero establecían un grupo, consolidaban un grupo. Ellos no iban solamente por 1 o 2 días, ellos iban por meses. Muchas veces en algunos lugares estuvieron por años. Entonces ellos tenían un trabajo y necesitaban hacerlo en grupo. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, es más, cuando vamos a hacer la obra de Dios, Dios nos enseña de ir por lo menos de 2 en 2. ¿Cierto? No ir solitos. Pero en este momento Pablo estaba solo en ese lugar, y el impacto que genera eso en su espíritu hace que enardezca. En la versión PDT dice que su alma le dolía a causa de la idolatría que había en ese lugar. Pablo estaba esperando a Timoteo y a Silas en Atenas, y cuando él habla de que su espíritu enardecía, quería decir también enardecer. El significado de enardecer quiere decir provocar, urgir, y ser provocado o fomentado por nuestras emociones. O sea, nuestras emociones pueden enardecer de una forma positiva o de una forma negativa. Sigamos con el siguiente versículo. Versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, entendamos un poquito que este lugar era el centro de los pensadores, era el centro donde ellos estaban abiertos a un pensamiento nuevo, y cuando ellos escuchan a Pablo, lo llaman como un palabrero, como quien echa el cuento y dicen, bueno, vamos a escucharlo a ver qué está diciendo este hombre. Entonces, él se encuentra con 2 corrientes filosóficas. Quiero que estudiemos un poquito esto. ¿Qué son los epicúreos? Es una escuela fundada por el filósofo Epicúreo entre el año 340 y 270 antes de Cristo.
Esto tiene un trasfondo o una base muy fuerte en Atenas. O sea, las corrientes, los dioses, todo lo que había en ese lugar tenía una base de años, o sea, siglos y siglos, y no era fácil llegar a encontrarse uno con ese tipo de personas. Entonces, la palabra epicúreo se refiere a alguien que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. ¿Qué significa el hedonismo? Eso también lo vimos en filosofía, ¿cierto? Dice, predica la meta máxima de la vida, que es el placer basado en los sentidos. O sea que para ellos su teoría era que los sentidos tenían que ser satisfechos a través de la experiencia de vida. Eso era, para ellos el placer era lo fundamental. La meta del principio y a donde ellos iban a llegar era a través del placer. Imagínense ese pensamiento, imagínense lo que tendrían que hacer esas personas sexualmente, físicamente, emocionalmente, para sentirse satisfechos en cuanto al placer. O sea, era una corriente donde había una perversión impresionante. Ellos deseaban el placer inmediato y su filosofía se basaba en la experiencia y no en la razón. O sea, ellos la razón, cero. Todo era basado en la experiencia. Ellos pretendían eliminar los mitos y supersticiones religiosas para que los humanos vivieran felices, para que nada los preocupara. Algo similar a lo que nosotros estamos en este momento, ¿cierto? Entretenimiento, placer, usted vale, el egocentrismo, luche por sus sueños, no le ponga cuidado a todas las cosas que usted está viviendo, usted es un berraco, usted es echado para adelante. Bueno, todas estas expresiones que muchas veces encontramos hace parte del hedonismo, que se ha querido involucrar de una forma a nuestros tiempos, donde enseñaban que gozar de las cosas sencillas y no sufrir dolor, pensaban que todo esto, o sea, ellos decían no sufrir dolor y disfrutar las cosas sencillas era lo que también podía generar placer. Pensaban que todo sucedía por azar y que los dioses que ellos tenían vivían en otro lugar, estaban en otro mundo, y no se preocupaban por este. Bueno, usaban frases como, disfruta la vida ahora, muy común, ¿cierto? Disfruta la vida ahora, una forma de hedonismo. Ellos se caracterizaban por ser materialistas, ateos y egocéntricos. ¿Hasta aquí hemos entendido un poquito? Ellos eran los epicúreos. Ahora vamos a ver los estoicos. También era una escuela. Los estoicos es fundada por el filósofo Zenón, más o menos en el mismo tiempo, porque es 336 al año 264 antes de Cristo, y su filosofía era panteísta, era lo opuesto a los epicúreos. Dios puede ser todo lo que nos rodea, la naturaleza era su Dios, o sea, todo lo que usted vea es su Dios. Ahora, si nosotros nos vamos cerca, la India, ustedes se fijan que la India es uno de los países más idólatras del mundo. Estaba yo viendo un video en redes sociales donde hasta las ratas es un dios para ellos. Y ellos empiezan a cocinar, qué cosa tan terrible, ellos empiezan a cocinar como con 100 ratas, y las ratas pasan por encima de la comida y ellos preparan su comida y ellas las acarician y les hacen, porque ellos creen que es su dios y no entienden, ¿cierto, Mariana? Todas las infecciones, Mariana que tiene conocimiento de lo que puede hacer estos roedores en nuestra salud. Entonces nos damos cuenta que la religiosidad, la idolatría es algo terrible en todo su contexto. Ahora, todo lo que ellos veían era su Dios. Ellos sí se basaban en la razón, eran racionalistas, sostienen la razón sobre la experiencia, eran fatalistas. Mire, era algo curioso, apoyaban el suicidio y tenían este argumento, mire lo que decían. Era como un medio honorable de escapar de una vida que ya no se pudiera llevar con dignidad. Entonces suicídese, es una forma honorable de morir. Entonces se generaba que las personas se suicidaran. En Atenas estaban estas dos corrientes fuertes, los que no eran estoicos eran epicúreos. El pensamiento frase que tenían era, tenemos dos orejas y una sola boca. Pero esa frase sí podemos sacar algo de enseñanza. Tenemos dos orejas para poder escuchar y una sola boca para hablar menos. Esa era la frase que tenían en esta escuela. Creían en la energía, veían a Dios, que era como Dios fuego, la energía activa, logos, y la razón difundía a lo largo del cosmos. Pablo se enfrentó a estas dos escuelas filosóficas. Vamos a ver qué dice el versículo 19.
Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber que esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Puedes traer a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a ver la imagen del Areópago, más o menos cómo era ese lugar. Ven, ese lugar era en un lugar alto. Ese lugar tiene como significado colina de Marte, ¿sí? Era un lugar donde tenía varias funciones. Una de esas era que allí los oradores, los filósofos, era su centro, su escenario, era donde ellos como que impartían su conocimiento. O sea, imagínense eso lleno, era un lugar que tenía muchísima audiencia, pero también era un tribunal, era también la corte oficial, donde se celebraban sus sesiones como el consejo de la ciudad y se encargaba de juzgar los delitos de sangre. O sea, allí juzgaban a las personas en este lugar, en el Areópago. Y ellos le dicen a Pablo que vaya al Areópago y que les enseñe sobre eso que él está hablando. Él que estaba hablando del Evangelio de Cristo. Él estaba hablando de la muerte, pero también estaba hablando de la resurrección de Jesús. Dice el versículo, volvamos a leer el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fijémonos en algo, y es algo que nosotros debemos aprender. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Pablo era muy estratégico, ¿sí? Pablo se estaba dando cuenta, dice al principio, que su corazón estaba dolido, que su corazón estaba provocado, enardecía a causa del pecado que había en ese lugar. Pero es una oportunidad muy importante para predicar la palabra. Él no empezó a tirar las cosas, a decir, estos son unos idólatras perdidos, pecadores. No, dice la palabra que él muy sutilmente les dice que son religiosos, que se nota que tienen una necesidad de encontrar a Dios. Vamos a ver qué dice, porque él cuando está hablando, él lo está diciendo en griego. Por aquí yo busqué la palabra, ¿qué significa religioso? Deisidamonestedos. Deisidamonestedos significa religioso. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:26. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre los religiosos. Dice, vamos todos allí, Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí vemos la definición de religioso, es el sentido de vivir de acuerdo a los principios de una secta o una religión. Todo Dios tiene atrás de él un demonio. En otras palabras, el religioso es un adorador de demonios. La religión también habla de la superstición, ¿sí? Ustedes saben que hasta a veces uno entra en ese juego y eso es religión. Que no puedo, que dije una cosa y entonces toco madera para que no se cumpla, ¿sí? Y por más que toque madera se va a cumplir. O sea, ese tipo de cosas. La superstición habla de la religión. Entonces aquí nos está diciendo que ellos, prácticamente les está diciendo que están viviendo bajo la secta o la religión. En el versículo 27 dice, si alguien se cree muy santo, en otra versión, dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Esto lo dice en otra versión. Ahora sí vamos al versículo 27. Dice la palabra, si la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Esto es realmente lo que Dios nos dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí dice de la corrupción, contaminación. Bueno, la palabra religión es culto, es la actividad de mostrar amor o devoción por una deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es un ser divino, eterno, o un ser
que se debe adorar. Yo por aquí tenía la definición, pero no la veo. Pero me acuerdo que era eso. Entonces, aquí vamos a seguir al versículo 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, entendamos un poquito. Pablo va caminando por la ciudad, se empieza a encontrar con los diferentes dioses que hay en diferentes lugares, y él se da cuenta que hay algo curioso que lo usa para poder entrarles a él, y es que encuentra un lugar. Por favor, proyectemos la última imagen que tenemos. Este es del versículo 23. Esa imagen es la que es llamada al Dios no conocido. Esa era la imagen que tenían los atenienses y que adoraban, porque ellos decían lo siguiente. Ellos pensaban, sí, aquí yo tengo, deidad, ser divino o esencia divina. Los atenienses levantaron un altar en honor al Dios no conocido por temor de perder bendiciones o recibir castigo. Y así no dejaría a ningún Dios sin reconocimiento. Entonces, por si hay un Dios que no conocemos, hagámosle este altar. ¿Sí? O sea, es algo por si las moscas, por si nos descachamos, porque hicimos dioses de todo, pero por si las moscas, impresionante, ¿cierto? Tremendo. Pero mire lo que dice. Hay una historia que se cuenta por qué se hizo para ver el contexto. Diógenes, un historiador Laercio, historiador griego, decía que hubo una vez una terrible plaga en la ciudad de Atenas, una plaga que no se quitaba con nada. Entonces él le dice, este señor Epimenides, les dice que cojan un grupo de ovejas y las manden por toda la ciudad, y que donde ellas paren van a hacer un altar donde pare la oveja. O sea, imagínense con poner la confianza en un animal. Y ellos hacen esto, y lo curioso era que cuando la oveja paraba, si fuera una sola, siempre paraba cerca a un dios. Entonces ahí confirmaban a ese dios que estaba hecho en ese lugar, y hacían un altar. Pero cuando llegaron a un lugar donde no había ningún dios, no había nada, ahí levantaron el altar al Dios no conocido, porque no paró una sola oveja, sino pararon muchas ovejas en ese lugar. Bueno, uno no sabe. Pero Dios puede obrar de tantas formas, y dice la historia que de esa forma se detuvo la peste. Bueno, ahora, lo que nosotros podemos ver es que Pablo les está diciendo que se ha encontrado en medio de sus santuarios un altar que dice al Dios no conocido. Entonces le dice a él, Pablo usa esa estrategia o recurso pagano como punto de contacto con la audiencia. Mire lo sutil que es, porque no está hablando con cualquiera, está hablando con filósofos, está hablando con hombres que influenciaban a toda la comunidad allí, a los atenienses. Dice, pero no acomoda ni compromete el mensaje del evangelio para poder hablarles del Dios todopoderoso a estas escuelas filosóficas. En el versículo 24 vamos a leer, dice, el Dios, aquí en Pablo le empieza a decir, el Dios que hizo el mundo, porque finalizando el versículo 23 les dice, yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 21? Vamos todos a Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Eso es religión, adorar al que no sabemos. Eso es religión. Entonces, aquí nos damos cuenta que Pablo les está diciendo que ese Dios al que ellos han puesto en ese lugar es el Dios que él les va a hablar. Y les dice lo siguiente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí él empieza a dar su discurso y empieza a decirles que él va a presentarles al Dios todopoderoso, al Creador. Dice que es el Creador del cielo y de la tierra, y el que no es un ídolo, sino que es un Dios verdadero. Él es aquí sutilmente también les dice, no es un Dios hecho por manos, porque todos los dioses que habían en esa ciudad eran hechos por ellos, ¿sí? Todas las personas allí hacían un Dios. Hay lugares, también allá en la India, donde se adora la vaca, todos los animales que se puedan adorar allí, todo lo que se puede adorar, porque hay una ignorancia, hay una necesidad grande en el corazón del hombre. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 13, versículo 11? Hay una necesidad en nosotros como seres humanos, y es importante que nosotros podamos entender que esa misma necesidad del Dios no conocido está también en el mundo. No, acá no lo proyectaron. Bueno, entonces yo voy a buscarlo. Eclesiastés capítulo 13, versículo 11. ¿No? Entonces, ¿cuál sería? 3, 3:11. A ver si es ese. No, hablas de la eternidad de Dios, del Dios eterno. Entonces, mientras lo buscamos, o si alguien me colabora, lo que nosotros debemos entender es que esa misma necesidad que había en ese lugar es la necesidad que hay ahora en el mundo. Muchas personas que asisten a una iglesia, muchas personas que están aquí en este lugar, muchas personas que quizás nos escuchan, no saben, pero están en una religión. Lamentablemente, la Biblia nos muestra esto. La Biblia nos muestra que muchos están siguiendo algo que su corazón los ha engañado y no han podido entender que nosotros, lo que la palabra nos enseña no es que Dios sea una religión para nosotros, sino una comunión. Lo que Pablo les estaba diciendo realmente no es un ídolo que está lejos, que está en otro lugar y que no le interesa, sino es un ser que al contrario quiere venir, salvarte y vivir en ti. 3:11. Entonces sí era 3:11. Sí, claro, y yo lo leí, sí, es el 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y mire lo que ha puesto el Señor, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sí que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todos los seres humanos somos seres que necesitamos adorar a algo o a alguien. Todos los seres humanos necesitamos adorar. Y dice la palabra aquí en Eclesiastés que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón de todos nosotros. O sea que hay como un vacío, también lo llamamos como un vacío en el corazón del ser humano que necesita ser lleno de la forma correcta. Cuando no lo llenamos de la forma correcta, empezamos a generar muchas cosas en nuestra vida, frustración, enojo y finalizamos con suicidios, con vicios, esclavos del pecado, porque hay una frustración en el corazón del ser humano. Si nos damos cuenta, hay personas, hay épocas, hay tiempos donde se adoraba al sol, donde se adoraba la luna, donde se adoraba todo lo que nosotros podemos ver que es grande, pero que realmente es hecho por un creador que es el Dios Todopoderoso. Entonces aquí nos damos cuenta que había una necesidad muy grande en el corazón de los atenienses, y Pablo, con palabras dadas por el Señor, le empieza a decir a ellos, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Mire, cuando David decide hacerle el templo a Dios, Dios le dice, es que yo no necesito una casa, yo no necesito un lugar para habitar, pero le permite hacer el templo, ¿sí? Porque sabemos que el Señor, su finalidad, mire qué lindo es el Señor, su finalidad era que nosotros fuéramos el templo de Él, que nosotros como casa,
como templo, fuéramos nosotros ese lugar donde el Señor habitara. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí que esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos y les está hablando de la muerte y de la resurrección de Jesús. Dice la palabra, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios siempre está cerca, el que se aleja somos nosotros. O sea, Dios siempre dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. O sea, el Señor, yo siempre me imagino cuando uno prefiere hacer otras cosas, no tiene esa comunión con Dios, no tiene esa relación con Dios, sentado esperando que nosotros, o cerca a nosotros, esperando que nosotros vayamos hacia Él. Porque Él siempre está allí presto. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos, el Señor inclina su oído. Para Dios es importante tu oración. Es tan importante la comunión que tienes con Dios que Él lo llama como un olor fragante. Dice que en el cielo tiene un lugar para guardar las oraciones de sus santos. O sea, es tan importante la relación que nosotros tenemos con Dios, porque no es un Dios hecho de manos, sino es un ser que tiene vida y que quiere tener una relación con el ser humano. Ese ha sido siempre el propósito de Dios. Usted lo puede ver a través de la Biblia, que aunque fue rota la comunión del Padre con la humanidad, está el Hijo para ser ese puente, para ser el mediador, para ser ese amigo, para ser el abogado entre nosotros y el Padre. Entonces aquí dice que Él siempre está allí presto para que nosotros le busquemos. Hay otro versículo que dice que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Entonces dice versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos. Aquí Él está diciendo algo muy, muy poderoso, porque les está diciendo, ustedes realmente tienen parte del Dios no conocido que les estoy revelando el día de hoy. Ustedes saben que todo lo que existe, que tiene vida en la tierra, todo, árboles, animales, personas, seres humanos, todos tienen parte del Espíritu Santo. Cuando el Señor hace al hombre a su imagen y semejanza, dice que el Espíritu Santo sopló aliento de vida, el ruá de Dios, la vida de Dios. Entonces, si usted se fija, si usted es una persona que siembra en la tierra, ¿sí? ¿Quién le da vida a esa semilla? El Espíritu Santo. Aún de los malos que están afuera, bueno, estoy refiriéndome a personas que practican, porque nosotros también podemos ser malos, pero me hago entender, o sea, aún las personas que están lejos de Él tienen parte del Espíritu Santo. La diferencia entre ellos y nosotros es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero como dice Pablo, si es que tenéis el Espíritu Santo. O sea, realmente debemos confrontarnos. Yo estoy siendo realmente digno de lo que el Espíritu de Dios me muestra en mi vida. Yo estoy siendo reflejo de la presencia de Dios en mi corazón. Es la pregunta que el Señor nos hace. Dice, porque por Él no vivimos y nos movemos y somos. Usted es por Dios. Como alguno de vuestros poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros hacemos parte de Dios. Dice, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí se les mete un poco al rancho, como se dice, porque les está diciendo, mire, todas esas imágenes que ustedes tienen allí, todas esas imágenes que tienen de oro, que tienen de plata, esculturas, todo eso que ustedes tienen allí, esto no habla de un Dios. Esto habla de lo humano, esto habla de lo limitado, pero lo que Él está mostrando es que nosotros, de parte del Señor, viene un linaje que muestra su divinidad. O sea, nosotros, aunque no adoremos a Dios, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Aunque la humanidad no le diera la gloria a Dios, aunque la palabra nos dice que nosotros debemos darle la gloria a Dios, dice que Él sigue siendo Dios. Él no es Dios porque usted le adore o porque usted le busca, no, Él sigue siendo Dios. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por lo alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mensaje que Él está concluyendo. ¿Qué toca hacer? Que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si usted se fija, él no está hablando palabras textuales diciéndole Jesús, sino lo está diciendo de una forma indirecta de lo que Jesús hizo en la cruz y la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí les está diciendo que a pesar de todo eso que el ser humano hace, el Señor pasa por alto la ignorancia de nosotros como seres humanos de adorar lo que no debemos adorar. ¿Sí? Sucedió aún cuando Jesús vino, cuando le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y ellos pensaban que estaban adorando correctamente, y esa era la pelea entre los samaritanos y los judíos. Pero aquí Dios le dice, pero llegará el día en que ustedes adorarán en espíritu y en verdad. El Señor está teniendo en cuenta que muchas veces usted y yo estamos siendo ignorantes a lo que su palabra nos dice. Estamos pisoteando, estamos negando nuestra fe porque no estamos mostrando a través del fruto, a través del testimonio, la obra que Jesús, el Señor Jesucristo, hizo en la cruz con su muerte y resurrección. El cristianismo no tendría el mismo valor si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría el mismo valor que tiene en este momento. ¿Por qué pasan tiempos, pasan siglos y la palabra de Dios permanece? Gracias a la resurrección del Señor, gracias al poder, porque esto no es de humanos, esto proviene de Dios. Y una de las preguntas que muchas veces los seres humanos se hacen es, ¿Dios de dónde salió? Estas son las conversaciones que se tienen entre agnósticos, los gnósticos, los ateos, los filósofos, pero es muy interesante ver cómo ellos quieren ver la respuesta del todo. Y en medio de eso se empieza a caer en un montón de errores y empiezan las personas a tener esa ignorancia, pero aún en medio de esa ignorancia dice la palabra de Dios en otros términos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es triste escuchaba yo a un gnóstico que decía, no tengo argumentos y no tengo herramientas para decir de dónde sale Dios si no fuera por una fe o por una religión. Dice, por lo menos las personas que tienen una fe o que son religiosos, dicen Dios proviene según la explicación de lo que dice la Biblia. Dice, pero yo no puedo, y la palabra habla de esto, porque son entregados a sus pensamientos, a su mente entenebrecida. Entonces es importante nosotros darnos cuenta que la palabra de Dios nos habla de una forma clara y nos revela la gracia de Dios. Yo no sé si usted y yo hoy debemos hacer un pare y debemos arrepentirnos de cosas que nosotros estamos haciendo mal, ¿sí? Porque quizás no estamos adorando a Zeus, no estamos adorando a la diosa Cera, no estamos adorando a esos dioses, pero sí hay otras cosas en nuestra vida. En Mateo 6:24, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Mateo 6:24. Estamos en el tiempo donde el entretenimiento y todo lo que el mundo nos está ofreciendo está engañando a la iglesia. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí no podemos decir, es que yo estoy más o menos. Yo les digo a mis niños, más o menos es un caucho. O sea, no funciona. Más o menos no existe, o sea, o yo soy hijo de Dios, o yo estoy arrepentida, o yo estoy en el reino de Dios, o no, o estoy en el reino de las tinieblas, o soy fría, o sencillamente no soy una hija de Dios. Si yo no soy una hija de Dios, me considero enemiga de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Lo dice o no? Entonces es importante nosotros pensar, porque podemos imaginarnos la escena allí en Atenas, pero ahora imagínese la escena en su vida. ¿Cómo está su vida delante del Señor? ¿Hay un arrepentimiento genuino? ¿Hemos entendido lo que es el plan de salvación? ¿Somos conscientes de que Jesús pagó un precio alto por nosotros? ¿Somos conscientes del proceso y del plan que Dios tiene por nosotros? ¿Somos conscientes de que un día el Señor nos va a llamar a su presencia? ¿De que un día partiremos de este mundo? En otras palabras, ¿de que un día moriremos? ¿Somos conscientes de que ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada?
Mire, uno dice, me puedo acostar, pero uno no sabe si se va a levantar, ¿sí? Pueden pasar muchísimas cosas porque somos seres que tenemos un cuerpo que se va deteriorando, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que pasa por aflicción, y en algún momento de esas situaciones el Señor puede usar una enfermedad para llevarnos, pero la pregunta es, no de qué forma vamos a morir, sino la pregunta es, ¿cómo estoy yo para cuando el Señor vaya a juzgar al mundo? Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Y es importante nosotros entender que un día nosotros moriremos, así como pasa las horas de un día, son 24 horas, así como uno ve cómo llega la noche, llegará ese día, hermanos, llegará ese día. Pero realmente lo importante es qué tan preparados nosotros estamos. He conocido a Dios como un profeta, he conocido a Dios como el maestro, he conocido a Dios como el que sana, o lo he conocido como mi Dios, porque es totalmente diferente. Al Señor se le acercaron los leprosos, 10 leprosos, ¿qué dice la palabra? Que los sanó. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántos se devolvieron a agradecer? ¿Cómo lo vieron? Como el que lo sanaba, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos, hay una historia que me encanta y es con uno de los discípulos que se llama Tomás. Dice la palabra de Dios que Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús resucita, porque Jesús se le presentó a más de 500 personas después de su resurrección. Dentro de esos estaban los que iban camino a Emaús, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Entonces dice que cuando todos le contaban a Tomás que Jesús había resucitado, Tomás, ¿qué dice? Si yo metiere mi mano en el costado del Señor, los dedos en la llaga, creeré. ¿Cómo veía Tomás? ¿Cómo veía Tomás al Señor? Como su maestro, como el profeta. Pero dice la palabra que unos días después estaban todos reunidos, estaba Tomás y se les aparece Jesús y le dice, Tomás, ven. El Señor lo estaba escuchando, le dice, Tomás, ven, mete tu mano en el costado. Y Tomás mete la mano en el costado y que dice, oh Señor, mi Dios, ahora creo, mi Dios, ahora ya no lo llama el maestro, el rabí, lo dice mi Dios. Entonces el Señor le dice, has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen y no ven, por no haber visto. Entonces, si usted se da cuenta, hay varias etapas en el cristianismo, hay varias etapas en la relación que nosotros tenemos con Dios. Una de esas es cómo vemos a Dios. La finalidad, y muchos textos, estudiando mucho lo que es la parte de los evangelios, los que realmente se encontraron con Dios, lo llaman al final, mi Dios, mi Señor. Y ese es el propósito de lo que quiere hacer el Señor, que tú y yo lo podamos ver como nuestro Dios y como nuestro Señor, porque está diciendo en Mateo 6:24 que nosotros no podemos servir a dos dioses, que usted no puede servir al Dios Mamón y puede servir al Señor Dios Todopoderoso, porque ¿qué sucede? Porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo no sé cuál sea tu Dios, y seamos sinceros en esta mañana. Quizás tu Dios puede ser el trabajo, quizás tu Dios pueden ser tus hijos, quizás tu Dios puede ser tu esposo, esa mujer, ese hombre con el que tú estás. Uno dice, no, analicemos. O sea, los tiempos que nosotros venimos a la iglesia es para nosotros aprender, para nosotros reflexionar, para nosotros crecer, para nosotros confrontarnos. Porque el Señor está diciendo que llegará el tiempo en que nosotros seremos juzgados. Pero mire lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Les quedó como la dudita. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyentes juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aquí nos damos cuenta que la semilla o la palabra fue lanzada.
Hoy, en esta mañana, la palabra ha sido enseñada. Solamente yo confío que el Espíritu Santo nos convencerá, porque nos convencerá de pecado y de nuestra condición. Solamente Él. Acude al Espíritu Santo para que Él revele. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana. Pablo proclamó a Dios en su plenitud como Padre, como juez. Predicó el mensaje de Dios como el único Dios verdadero, diciéndole que no era un ídolo, sino era un ser. En el discurso de Pablo culminó con la afirmación que Dios demanda a todos los seres humanos, en todo lugar, que dejando la ignorancia se arrepienten y acepten el mensaje de salvación. Antes de decir quién es nuestro Dios, quiero que vayamos. Esta semana le compartí a alguien la palabra y Dios me llevó a hablarle esto, pero consideraba yo que no solamente era para mí, sino que esto era específicamente aún para la iglesia. Vamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, pero lo voy a leer en la versión PDT. Me impactó muchísimo la forma como dice y como habla a la iglesia, porque yo pienso que estamos en los tiempos donde la iglesia se ha enfriado, donde aún la iglesia está dejando entrar la superstición, la iglesia está dejando entrar la idolatría. Usted sabe que ahorita hacen dioses por todo, ¿cierto? Pero nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos siendo religiosos y la religión mata, la religión destruye. Apocalipsis, yo no sé qué estaba buscando, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice la palabra: yo estoy enterado de todo lo que haces. Esto es un mensaje que yo quiero que usted escuche y medite. Si esto es para usted, recíbalo; si no, no lo reciba. Dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, y esto es algo importante que está sucediendo en la iglesia a nivel global, y aquí en La Calera también está sucediendo, en nuestra vida está sucediendo. Dice: hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En otras palabras dice: has perdido tu primer amor. Lo dice en la versión Reina Valera. Dice, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí dice: por eso acuérdate de cómo eras antes. Acordémonos de cómo éramos antes, y vuelve a obedecer a Dios, y deja de hacer lo malo, y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Acá dice la palabra: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, yo le invito a usted a que se ponga de pie en esta mañana. Y vamos a tener un momento, no sé cuán lejos estás de Dios, no sé. Esto no tengo ninguna autoridad espiritual para decir usted está cerca, usted está lejos, no lo tengo. Pero Dios sí. Dios sí sabe si usted está cerca, si usted está lejos. Pero Dios, nuestro Padre, quiere que te acerques a Él. Quiere que te acerques a Él. Quiere que tú puedas volver a hacerlo de nuevo. No hay más nada que ganar. Todo lo que tengo es tuyo. Vuelve a casa.
a descansar. Te doy He gracias, puesto la Señor. mesa, Gracias porque tú nos has amado, el Dios. vino y el pan. Porque tú eres nuestro Padre y te has revelado como Hijo, nuestro Padre. regresa Dice, ya no los llamaré más esclavos, a la los llamaré intimidad. amigos, dice Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres omnisciente, porque tú eres inmutable, porque tú eres infinito, porque tú eres santo, porque tú eres sufrido, eres sabio, sincero, justo, amoroso, omnipotente, fiel. Yo no dejo de Gracias, esperar. Señor. Aquí estamos delante No de me ti. canso de llamar. Aquí estamos delante Te de ti, soñé Jesús. desde el principio, te amaré hasta el final. Y ya no hay más condenación, solo hay gracia y hay perdón. Tú conoces el camino Te damos que gracias, por Jesús. sangre ya se abrió. Tú eres el He camino, puesto la mesa, la verdad y la vida, y nadie va al Padre el si no vino y es el por ti, pan. Jesús. Gracias por ser nuestro Salvador. Hijo, regresa. Gracias porque tú eres nuestro Dios, a quien conocemos. Nada que haga cambia mi amor. Te pido, Señor, que fortalezca, Señor, al que está, al que ha caído, Señor. Como dice tu palabra, ¿a dónde has caído? Vuelve a empezar, hijo mío. Gracias, Espíritu Santo. Te veo y me Te complace. anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos. Anhelamos más de tu presencia porque tú eres nuestro Abba. Tú eres nuestro Abba, oh Dios. Tú eres nuestro Padre. Eres nuestro papito, Dios, Señor, nuestro papá. Gracias, nuestro papá, Señor, gracias. Eres mi Padre y hoy me abrazas, Señor. Dile a Dios. Vengo de regreso a casa. Solo en ti descansa. Refúgiate en el Señor. Yo no sé hace cuánto tú ni siquiera puedes sentir la presencia de Dios porque estás tan lejos. Te has alejado tanto del Señor, pero Él está ahí. El Señor está ahí. Tú quizás muchas veces piensas y dices, Señor, me has dejado solo, pero el Señor está ahí. Aún en el silencio, el Señor está ahí para abrazarnos, para amarnos, para decir que yo soy tu Padre. Yo te amo, yo he puesto mi mirada en ti. Sí, Señor. El que se quiere reconciliar contigo, el que quiere volver, Señor, a tus brazos. Padre, ayúdanos, Señor. Anhelamos conocerte como nuestro Padre, anhelamos conocerte como nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias te doy en esta mañana, Padre, porque así como en Atenas no conocían al Dios verdadero, Padre, tu amor ha sido revelado a nosotros. Ya no es un misterio, Señor, sino es una revelación a nuestra vida, Padre, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Hoy te adoramos, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Jesús. Conéctate con el Señor en esta mañana. Conéctate con el Señor en esta mañana. Dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Padre, te anhelamos. Padre, anhelo encontrarme contigo, Señor. Que tú seas revelado más y más en mi corazón, más y más en mi vida, Señor, porque no terminamos de conocerte, Señor. Adora al Señor porque Él está aquí. Adora al Señor porque Él está aquí.
Él está aquí en este lugar. Adora al Dios Abba, adora al Padre, porque Él está aquí, papá. Gracias, gracias mi Padre amado, gracias Señor, porque podemos levantar nuestras manos, porque podemos levantar nuestra oración, porque podemos ser sinceros delante de ti, Señor, y decirte que nos ayudes, Padre, que nos ayudes, Señor, que tú eres nuestro descanso, que tú eres, Señor, nuestro anhelo, Padre. Ligera es mi carga. Oh, Espíritu Vuelve a Santo, mi abrazo. Espíritu Santo, Vuelve a aquí tu estamos casa. delante de ti, Señor, aquí estamos, Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana, oh Dios, aquí estamos, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Yo te pido que en esta mañana tú te puedas conectar con el Señor. Cierra tus ojos y no dejes que nadie te desconcentre. No dejas que nadie te desconcentre. Dile, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy delante de ti. Tomemos unos 5 minuticos y digámosle, Señor, aquí estoy. Deja que el Espíritu Santo fluya, deja que el Espíritu de Dios te muestre cuánto amor hay en Él para ti. Deja que el Señor empiece a sanar todas esas heridas que hay en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te muestre que Él es un Dios verdadero. Oh, Espíritu Santo, Señor, queremos adorarte, Padre. Empieza ya a hablar con el Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. No hay más nada que ganar. Espíritu Santo, todo lo que tengo es tuyo. adora, Señor. Vuelve a casa a descansar. Si hace mucho no lo haces, adóralo. Dile, Dile, Señor, aquí estoy. el vino y el pan. Yo te adoro, Señor, en esta mañana. Hijo, regresa. He venido, Señor, para encontrarme contigo. A la intimidad. Padre, así como tú dijiste, me es necesario pasar por Samaria, y hoy te es necesario, Señor, pasar por nuestra vida, Padre. Dios mío, Señor, oro en el nombre de Jesús, Padre, para las personas donde ha cesado la oración, las personas, Señor, que no pueden, Señor, conectarse contigo, Señor, ayúdanos. No me canso de llamar. Te soñé desde el principio. Te adoramos, Jesús. Te amaré hasta el final. Y ya no hay más condenación. Te adoramos. Solo hay Gracias. gracia y hay Gracias por perdón. salvarnos, Dios. Tú conoces Gracias por salvarnos, el Señor, de la muerte camino que eterna. por sangre Gracias por ya amarnos, salió. Señor. Gracias por Puesto darnos la mesa, ese regalo inmerecido, Señor. el vino y el pan. Gracias, Espíritu Santo. Que mi alma no se olvide, Señor. No se olvide de todos tus beneficios, Jesús. Nada que Oh, Padre, te adoramos. Adoramos, Señor, tu presencia. Adoramos, Señor, tu presencia. Adoramos, Señor, tu presencia. Adoramos, Señor, tu presencia, Padre. Adoramos, Señor, tu presencia. Porque tú eres un Dios celoso. Porque tú no cambias, Señor. Porque tú eres un Dios eterno. Porque eres un Dios que nos ama, Señor, con tu infinito amor. Gracias porque aún en medio, Señor, de nuestra debilidad, Señor, has venido, Señor, a morar en nosotros. Has derramado de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, gracias. Gracias porque lo que estaba muerto, Señor, ha vivido. Padre, da vida a lo que está muerto, Espíritu Santo. Da vida, Señor, da vida, Señor. Padre, fortalece, Señor, las rodillas caídas. Fortalece los brazos caídos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, oh Dios. Porque estos son tiempos, Señor, que podemos contemplar tu grandeza. Porque tú te dejas sentir, Señor. Porque tú estás en medio de tus hijos. Porque no estamos solos, Señor. Porque has enviado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos convenza, para que nos consuele, Señor. Trae más de tu revelación, Señor. Más de tu revelación, Señor, a nuestra vida. Solo en ti descansa ya. Se escucha el clamor.
derramarnos, Señor. Solo en ti descansa mi Gracias, Espíritu Santo. Vengo de Gracias, Señor. regreso a casa. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Solo en ti Gracias. descansa mi alma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Corriendo a tus brazos, Gracias, Espíritu Santo. Te adoro, Padre. Te adoro, Señor. Te adoro. Te adoro, Padre. Te adoro, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy.